Empezar ya a grabar. Vamos a iniciar a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, pedirle que Él nos hable, que sea su palabra. Ese es el objetivo de poder sentarnos en este tiempo para poder escuchar su voz. Así que, por favor, cierren sus ojos y pidámosle, ayúdenme todos a pedirle a Dios que Él hable en nuestras vidas. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Hoy, Señor, después de tomar el alimento físico, y te damos gracias por eso, mi Dios. Gracias porque tenemos un espacio, tal vez muy de temprano o en este break que tuvimos, para poder recibir el alimento, la provisión que tú nos das para el cuerpo físico, Señor. Pero ahora estamos determinados a recibir tu pan, el pan, Señor, con el que nunca jamás tendremos hambre. Yo te pido que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor, cuál es el objetivo del liderazgo, que tú nos enseñes, Señor, tu palabra a través de esta clase, a través de este medio. Por favor, Señor, yo te pido que voltees, Señor, tus ojos hacia nosotros y que en esta mañana nos hables, que podamos entender, abre nuestro entendimiento, permítenos leer entre líneas lo que hay en tu palabra y poder descubrir, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Creo yo, Señor, fielmente que tú tienes un propósito muy grande para la vida de cada uno de mis hermanos. Ellos están aquí, Señor, con un objetivo, estudiar tu palabra, conocerte a ti. Por eso es que yo te pido que seas tú quien les hables, mi Dios. Dales la fuerza, la fortaleza, Señor, para poder avanzar en sus estudios teológicos y poder terminar este proyecto. Que ya no vuelvan a hacer las cosas como antes, Señor, pues las cosas viejas ya pasaron y anhelamos poder terminar lo que hoy iniciamos, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas en esta clase y en tus manos la ponemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues la clase anterior, la semana pasada, voy a compartir mi pantalla. Les decía yo que quería quedarme pendiente con un tema que no íbamos a poder revisar a detalle, ¿no? En esa clase. Entonces, hablábamos justo del liderazgo generacional, qué importante es para Dios las siguientes generaciones y cuál es la responsabilidad que nosotros individualmente tenemos para cada una de esas generaciones. Propiamente veíamos el caso de Abraham, que se levantó y tomó un puñado de sus siervos, de sus servidores, y entonces por el liderazgo que él tenía impreso dentro de cada una de las personas, ellos se levantaron y acompañaron este objetivo de ir y recuperar a Lot. De eso hablamos en el cierre de la clase anterior y veíamos lo importante que es que nosotros vayamos impactando la vida de las siguientes generaciones. Normalmente, si ustedes se ponen a ver la Biblia en el libro de primer libro, segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, empezarán a ver la vida de los reyes. Cuando termina la vida de los jueces, bueno, no termina la vida, sino el periodo de los jueces, y empieza Israel ya a pedir un rey, y empieza a suceder que el primer rey, quien es Saúl, y luego viene David, y luego sucesivamente sus hijos de David. Pero qué importante es, porque si ustedes van viendo cada uno de los capítulos de los reyes, como Dios los va levantando y han sido llamados a liderar el pueblo de Israel, los reyes constantemente hacían algo incorrecto. Venía un periodo en el que los hombres se arrepentían, pero nuevamente venía otro rey y se perdía o como que se cortaba ese periodo. Hay un punto importante, incluso en Josué, cuando Moisés pasa el liderazgo a Josué, Josué introduce al pueblo de Israel, pero enseguida de cuando Josué muere, previo a que Josué muere, prácticamente como que hacen un juramento, un pacto, el pueblo de Israel con Dios, diciéndole, nosotros te amo, lo vamos a seguir, nosotros vamos a avanzar y todo lo que Dios nos diga. Pero versículos iniciales del siguiente libro, empieza el pueblo de Israel, le dura 2 capítulos el amor a Dios, y dice que nuevamente vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Es una constante, un trabajo constante que nosotros tenemos que imprimir con las generaciones. Sí es nuestra responsabilidad, claro que es nuestra responsabilidad que las siguientes generaciones, hablando de hijos, si tienes un liderazgo en la iglesia, si tienes un ministerio,
pero las siguientes generaciones, sobrinos, primos, todo lo que sea hacia atrás, es una responsabilidad de nosotros. Nosotros no podemos voltear hacia las generaciones de adelante y decir, no, es que mira, él hizo esto y esto y esto y esto y señalar todos los errores. Probablemente los vamos a conocer si es una realidad porque vivimos con esas generaciones y podemos conocer los errores, pero en nosotros está no solamente señalar esos errores, sino propiamente tomarlos y entonces decir, yo voy a hacer cosas más grandes en Dios. Y buscar a Dios para que Dios nos permita hacer cosas más grandes. Y de esa forma pedirle a Dios que también los que vienen atrás de mí en mis generaciones hagan cosas más grandes en Él. Propiamente Jesús lo decía, cosas más grandes ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque Él nos dejaría el Espíritu Santo. Yo de verdad no creo hoy en día que Dios nos haya creado solamente para ir a una iglesia y congregarnos y sentarnos en una silla. Yo creo que no, es parte de, obviamente, es parte del mismo evangelio, es parte de hacer la voluntad de Dios, el congregarnos, obviamente, porque desde el inicio Dios instituyó que nos congregáramos, pero yo creo que fuimos hechos para cosas más grandes. Y creo que por eso también individualmente cada uno de nosotros está aquí. Pero algo que yo quiero compartirles, yo tengo la oportunidad de parte de Dios y por su misericordia de dar clases a primer semestre y a sexto semestre. Como en todas las escuelas, y esta escuela teológica no es la excepción, si ustedes ven los indicadores en las instituciones públicas o privadas, más o menos del 100% que entran en una escuela, en una universidad propiamente, solamente entre el 30 y el 40% por mucho termina graduándose. Eso pasa también aquí y no debería, aquí debería de ser al revés. De entrada, la facultad no tiene costo, los medios son accesibles, podemos conectarnos desde nuestra casa, solo necesitamos determinarnos en si realmente hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tomarle la palabra y decirle, yo voy a ir hasta el final. Claro que no será sencillo porque muchos de nosotros somos esposos o esposas o papás o hijos, escuela, tenemos una múltiple agenda de actividades y eso lo ven ustedes en servicio, la multiforme gracia de Dios en el servicio. Hay muchas cosas, Dios nos ha dotado de dones y talentos para hacer muchas cosas y quiero anticiparles algo, conforme van a ir avanzando, Dios les va a dar más. Dios les va a ir añadiendo más. Eso quiere decir que su agenda cada vez va a ser más corta para ustedes. Pero eso claramente para quien lo decida, ¿no? Para quien lo determine. Cada uno de nosotros decidimos hasta dónde queremos ir y hasta dónde queremos avanzar. He visto de las generaciones que ya han salido de esta facultad, hombres y mujeres que hoy sirven a Dios de una forma impresionante. Y no es porque lo hagan los maestros o propiamente la facultad, sino porque hay un propósito de Dios en este proyecto. No es un proyecto de hombre, sino es un proyecto propiamente de Dios, ¿vale? Y entonces hablábamos del tema de David. Y leímos, si quieren retomemos ahí en primer libro de Samuel 17:40, donde dice la Biblia que que David, perdón, toma no solamente una roca, sino toma 5 rocas, dice la palabra de Dios, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no iba con una mentalidad de no tirar al gigante. David no iba con la mentalidad de voy a fallar, entonces 4 rocas me llevo por si la primera la fallo. David tenía muy claro hacia dónde iba a ser su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Desde arriba. Un chavo, yo creo que como de unos 70, unos 80 probablemente, pongan ustedes, contra un gigante de 3 metros. Las ventajas, si lo ponemos en ventajas competitivas y habilidades, probablemente David tenía mucho que perder versus el Goliat.
Pero él tenía muy claro el objetivo, que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces toma 5 piedras, porque David proféticamente ya estaba pensando en sus siguientes generaciones, en los que iban a seguir atrás de David. ¿Por qué? Porque no era el único gigante. Hoy yo podría tomar una piedra y entonces salir en contra del gigante que está amenazando mi hogar, mi familia, mis hijos, mi propia vida, y derribarlo. ¡Pah! En el nombre de Jehová, se cae, le corto la cabeza, lo mato. Y se acaba ahí ese gigante. Pero David sabía que no era el único gigante, que no era el único reto al que se iban a enfrentar ellos, que iba a necesitar posteriormente más armas para destruir a los gigantes que continuamente iban a venir. Pero ya no les daban miedo, ya no les daban miedo. ¿Por qué? Porque David puso el ejemplo. David fue y lo enfrentó y les dejó, por eso yo les decía a las clases anteriores, el liderazgo influye. Porque si a las primeras de cambio, cuando hay un problema en la casa, mis hijos y mi familia ven que yo soy el primero en salir corriendo, obviamente cuando ellos se enfrenten ante ese gigante, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Veo un problema y salgo corriendo. Problemas generacionales. Se divorciaron los papás y el hijo o la hija o los hijos van exactamente al mismo rumbo. ¿Por qué? Porque aprenden a reaccionar con base a lo que ellos vieron en su casa. Claro, es probable que llegue Dios y que corte ese tipo de cuestiones o maldiciones dentro del hogar. Y una persona puede determinarse y romper a partir de ahí y empezar una nueva historia en sus siguientes generaciones. Eso fue propiamente lo que hizo David. Rompió ese punto, ese esquema, ese paradigma, se paró ante el gigante y entonces los siguientes gigantes que iban a venir ya no iban a estar gritando por 40 días. Ya no iban a estar gritándole a Israel por 40 días. Los vamos a matar, a ver, 20 y van a ser nuestros esclavos y todo lo que les gritaba Goliat. Ya no se repite esa historia, porque ahora sabían que era posible derribar a los gigantes. Ese es el liderazgo generacional. Si yo les indico, si yo les muestro a mis hijos cómo se derriba un gigante y mis hijos ven que yo paso horas de rodillas y ven cómo se derriba ese gigante, si mi hijo o mi hija viene y le digo, haz esto. Este es el consejo de parte de Dios. Mira, la Biblia dice esto y dice que debes de ejecutar esto. Y el hijo regresa y dice, oye mamá, oye papá, ¿qué crees? Que esa situación se solucionó, el gigante cayó y mira, todo salió bien padre. Y entonces van a regresar con el papá y con la mamá a pedirle el consejo sabio. Pero si el hijo viene y nosotros somos los primeros en en espantarnos y decir, no, ¿cómo crees? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué eres así? Y lo agarramos a cachetadas, patadas, lo tiramos al piso y lo revolcamos, jamás va a regresar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a denotarle que no hay confianza, que no hay amor, que no hay misericordia. Cuando el hijo pródigo regresa con el padre lo agarra a patadas, no, ¿verdad? Dice la Biblia que le da 3 cosas, vestido, anillo y calzado. 3 cosas. Le da la cobertura, hace un pacto y le da la dirección en el calzado. Y nosotros cuando regresa el hijo, a veces somos los primeros en darle de palos. Y entonces cerramos completamente la puerta. Y entonces, por acá les pongo que el razonamiento propiamente de una persona podría explicarnos que David tomó más piedras para tener oportunidades de derrotar a su enemigo, pero David tenía muy claro que solamente él iba con una oportunidad y necesitaba una sola oportunidad para derribar a su enemigo. Les voy a pedir que vayamos ahí al segundo libro de Samuel. Se ve otra vez mi pantalla. Ahí está, segundo libro de Samuel. Y vamos a ver por qué iba a suceder eso, ¿no? La Biblia, una de las reglas propiamente de la Biblia es que la Biblia se explica solo con la Biblia. La Biblia se explica con la propia Biblia, ¿no? Hay algunos estudios que tenemos, hay algunas herramientas que podemos tener, como una concordancia, una Biblia de estudio, en la medida de lo posible, si ustedes pueden
conforme vayan pudiendo, con base a la economía, si van teniendo la oportunidad de tener una Biblia de estudio, ya la tienen, es una muy buena herramienta, ¿vale? Principalmente cuando veamos hermenéutica, exégesis, y van a ver este tipo de herramientas que pueden ayudar a nutrir sus estudios. Y entonces ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, vamos a ir viendo poco a poco cómo es que sucedió esto de los gigantes. El primer punto está entre el 15 y el 17, versículo 15 y 17, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. ¿Quiénes eran los que amenazaban inicialmente cuando David se levanta? Los filisteos. Y entonces traen a Goliat, ¿verdad? Un hombre de guerra. Se volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó, obviamente, del chavito que habíamos visto con todo el ímpetu, con todas las ganas, pues ya la edad había avanzado y la condición física no era exactamente la misma. Entonces dice, y se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Nuevamente venían a amenazar la vida, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Cómo lo honraba la vida de este hombre de David? O sea, lo que veían en su vida para decirle: tú eres la lámpara de Israel, un hombre escogido, ungido 3 veces por Dios. Ahí venía el siguiente gigante. Y seguimos leyendo a partir del versículo 18, dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segundo gigante posterior a Goliat, llevamos 3. Y ahí en el 19 dice: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y luego vamos al siguiente, al 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Engat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces muchos teólogos, muchos estudiosos hablan de este punto específicamente, que David estaba pensando ya en sus generaciones al tomar y escoger 5 piedras específicamente. Armándose, obviamente no los mataron con las mismas piedras. Si alguien dice: oye, ¿y utilizaron las mismas piedras? No lo dice eso la Biblia. Utilizaron herramientas, algunas herramientas de batalla para matar a los gigantes. Pero se habla mucho de que ese acto de David estaba siendo profético de tal suerte que cuando sucediera en estos 4 eventos, estas 4 batallas, se iba a venir un gigante más. Pero tenían una lección clara: el gigante ya era conocido que se derrotaba. Antes temían al gigante, pero ahora ya se iban a enfrentar al gigante. ¿Vale? Entonces, ese es el punto importante. ¿Por qué la importancia de tener buenos líderes en el reino? Justo por eso, porque nosotros tenemos una responsabilidad en las siguientes generaciones, muy alta responsabilidad, porque cada vez más lo que ataca a nuestras generaciones en el mundo cada vez es peor, cada vez es más grave. Y la Biblia lo dice muy puntual: la maldad irá en incremento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros todavía tenemos que tener más herramientas y formar hombres y mujeres de reino cada vez más fuertes, que superen propiamente toda la maldad que va en incremento, ¿vale?
Bien, vamos a continuar y al final ya de esta unidad, solamente para recapitular, podemos definir que el líder es quien recibe las capacidades de parte de Dios e influye en otros para cumplir el propósito de Dios, haciéndolos y formando discípulos de Dios. Es literalmente el resumen de esta primera unidad. Hemos terminado ya hasta aquí la unidad 1. Estos versículos hablan específicamente del servicio a Dios, de no ser una piedra de tropiezo, de que Dios es propiamente la prioridad de nuestras vidas. Y solamente quiero que pongan sus ojos en Juan 12:26. Los demás versículos los dejamos como referencia. Ya los hemos visto previamente. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice la Biblia: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una promesa de parte de Dios. Queremos ser honrados por el Padre, queremos ser hombres y mujeres que digan: wow, ¿qué tipo de vida tienes? ¿Cómo tienes un respaldo de Dios? Todo nace en el servicio. Porque inicialmente en la materia vimos que líder es propiamente un servidor, un siervo, y un siervo es un esclavo. Ya no como en la antigüedad, ya no como en ese tiempo, pero propiamente en el tiempo anterior los esclavos se compraban y se vendían, eran como parte del mercado comercial, pero hoy en día ya este tipo de esclavitud a la cual me refiero es lo que dice Pablo: esclavo soy a Cristo, yo soy su esclavo. Y entonces, ¿por qué? Por voluntad propia, no porque Dios nos obligue, no porque Dios nos orille a hacerlo, no porque nos vaya a ir mal, sino por una decisión y convicción personal, ¿vale? Hasta aquí la unidad 1. Como reflexión les dejo ese punto. Nosotros siempre debemos ser ejemplo, debemos ser de bendición y debemos de guiar a los demás sin estorbarles. No, no debemos de ser estorbo para los demás, ¿vale? Bien, pues avanzaremos a la unidad número 2. Déjenme revisar por qué. Ahí está ya, ahora sí. Avanzaremos a la unidad número 2, donde veremos características de un líder. Y en esta unidad 2 nos enfocaremos muy específicamente en un versículo muy importante en el reino para nosotros. Bueno, no es un versículo, sino son varios, pero es un texto que es muy conocido, pero le daremos una connotación de cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida. Veremos muy rápidamente que somos ministros de un nuevo pacto. Veremos la oración del líder, cómo un líder se debe de preparar, cómo enfrenta la oposición y cómo enfrenta la tentación. El líder más ejemplar que nosotros tenemos, del cual nosotros somos los fan número 1, es de Jesús. Y él fue tentado. Entonces tendríamos que sí ver en liderazgo. Dios no tienta al hombre, lo vamos a ver más adelante, pero el hombre pasa por tentaciones. Al hombre le muestran el dulce y probablemente si es algo agradable, el hombre se puede ir con el dulce, pero solo es una tentación, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Y nos vamos a ir de lleno a los temas que tenemos preparados y les voy a pedir que vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Trato de irme muy rápido y espero que no haya dudas. Si las hay, por favor, ahorita al final me hacen saberlo, anótenlas. Pero quiero que vayamos tocando el mayor volumen de temas y no quedarnos cortos porque el tiempo en este semestre es muy corto, ¿vale? Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, literalmente el texto dice: ministros de un nuevo pacto. Y lo voy a ir leyendo y voy a ir explicando algunos puntos que son importantes identificar. Dice la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? De entrada, este primer versículo es muy exhortante. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel posteriormente nos introduce a nosotros.
Es un pacto inicial, digamos que el Antiguo Testamento, que es un pacto, básicamente un contrato, ¿no? Un convenio entre dos personas, pero con una obligación, beneficios y actividades bilaterales, no solamente de un lado hacia otro. No es como que en el pacto yo solo tenga obligación, que solamente Dios tenga obligaciones hacia conmigo, no, sino es bilateral. ¿Todos entienden que es bilateral? ¿Sí? De aquí para allá y de allá para acá, básicamente, ¿no? Como en el matrimonio. En el matrimonio, cuando nosotros decidimos casarnos, yo tengo obligaciones de aquí hacia allá, pero también de mi esposa hacia acá hay obligaciones. Ese es exactamente un pacto. Había un pacto inicial de Dios que viene por medio de Abraham y se extiende por todas las generaciones del pueblo escogido de Dios. Pero hay un pacto que Dios hace con nosotros por medio de la sangre de Jesús. Nosotros entramos en ese pacto, en un pacto de una vida eterna para reinar con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pacto que nosotros adoptamos y que Dios hace con nosotros y con el que nosotros vivimos, con una promesa de lo que dice Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado no nos quedaremos, sino nos iremos con ellos y entre las nubes nos encontraremos con nuestro Redentor. Y ahí empezará un periodo que lo veremos en el sexto semestre, ¿vale? Hablamos de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad algunos de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. ¿Les ha pasado de personas que les dicen los yoyos? Yo esto, yo el otro, y yo fui acá, y yo soy aquel, y yo no sé qué, y yo quién sabe qué. Ese es exactamente lo que habla este primer versículo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Pongo un ejemplo yo siempre, porque son cosas de mucho cuidado. Hace un tiempo iba con mi esposa, fuimos aquí a la Ciudad de México y andábamos paseando por ahí por el centro, nos sentamos ahí en la Alameda Central, echarnos una botana, no me acuerdo, y había una persona predicando, gracias a Dios, porque hay personas que predican el evangelio en las calles, y es propiamente algo que tenemos que hacer todos, ir y predicar el evangelio. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque este chico al final decía, yo tengo un don de Dios, yo tengo un don de sanidad, y todos aquellos que quieran ser sanos y tengan una enfermedad, vengan y los vamos a sanar. De entrada, el hombre no hace nada. El hombre no tiene la capacidad de sanar a nadie. Todo lo hace Dios bajo su voluntad y bajo su soberanía. Si yo ahorita ustedes tienen una enfermedad, yo les digo, oye, pues déjame orar por ti porque Dios te va a sanar, lo creo en fe. Pero yo no puedo comprometer a Dios a hacer algo que yo no sé si está en su voluntad. ¿Es probable que Dios no me quiera sanar? Probablemente. El ejemplo está en Pablo. ¿Por qué el ejemplo está en Pablo? ¿Quién me dice? ¿Por qué el ejemplo puede ser Pablo? ¿Quién tiene la respuesta ahí? Cuando le dice de que le quitara el aguijón. Exacto, exacto. Y le dice, bástate mi gracia. En el aguijón de Pablo había en la soberanía de Dios algo que tal vez Dios no quería hacer. Pero esa es su soberanía. Cuando le dice a Moisés, ya no me pidas más esto, el entrar en la tierra, ya no me lo pidas más. Es nuestro compromiso el buscar a Dios y seguir orando, claro, y tenemos que hacerlo y seguirlo haciendo para mover el corazón de Dios a misericordia. Pero si Dios no lo quiere hacer, yo no puedo comprometer a Dios. Nosotros tenemos que orar que se haga su voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y si tú quieres sanar a este hombre, que sea sano en el nombre de Jesús. Punto. ¿Vale? Porque después viene la contra y dicen, es que según me dijeron que Dios me iba a sanar y pues no me sanó y yo fui con el curandero o fui con el chamán o no sé cómo se llaman estos y ahí sí me sanaron. Y entonces mi fe se desvía completamente porque no hay una explicación de cómo funcionan las cosas, ¿vale? Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos diciendo yo soy esto, yo hago el otro, yo soy aquella persona, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso nos lleva a un nivel más grande. Soy una carta enviada, y la carta se escribió en mi corazón, enviada hacia las demás personas. Entonces, ¿qué van a leer las personas? Las cosas que hay en ¿dónde? En mi corazón. Por eso el líder influye, pero influye desde acá, desde aquí, desde el corazón. Y no es sencillo, por supuesto que no es sencillo. Yo no tengo que estar diciéndoles, es que yo soy esto, yo soy el otro. No, la gente propiamente lo va a ver porque está escrito en mi corazón. Dice la Biblia que del corazón salen todas esas cosas malas. Por eso Dios dice, entrégame, hijo mío, tu corazón. El corazón está con Dios, y entonces todas esas cosas que salgan del corazón son esas aguas que no se pueden combinar, lo dice Santiago. Dos tipos de aguas no pueden salir de una misma fuente, solo sale un tipo de agua, y esa es el agua que recorre del corazón y sale por acá. Y eso es lo que recorre mi cuerpo y es mi accionar. Nosotros somos cartas escritas desde el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que tengo, todo lo que hago, mi superinteligencia, mi super sabiduría, mis super habilidades, todo lo que yo puedo y soy capaz y soy competente de hacer, no me corresponde a mí. No es porque yo sea el super Julio Zaragoza, no, sino porque es Él quien lo hace en mí. Es quien me habilita. Muchos ministros se nos llega a olvidar este tema cuando Dios nos va llevando de gloria en gloria. Y muchas personas pierden de vista ese punto donde dice Dios, todo lo que tú eres, todo lo que tienes es por mí. Y si yo quiero, en un segundo, todo eso te es quitado. Entonces, por eso los talentos, las capacidades, las habilidades que vienen de Dios son propiamente para su reino, para Él. Algo que yo escuchaba una vez de un ministro que decía que él le dijo a sus hijos, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carrera quieres estudiar? Bueno, pues yo quiero esto y esto. ¿Y esa carrera es funcional en el reino? ¿Esa profesión es funcional en el reino? Y yo me quedé meditando mucho en eso, porque sin duda, si yo tengo la posibilidad de parte de Dios de poder estudiar una profesión, la cual pueda yo ejecutar mi actividad profesional, trabajando en una empresa, haciendo las cosas como para el Señor, pero también tengo la posibilidad de eso, explotarlo en el reino, ¡wow! ¡Qué bendición! Ese es algo personal, yo se los comparto, ¿no? Eso es muy personal, pero debemos de tener muy claro que todas esas competencias que tenemos en la vida siempre vienen de parte de Dios. Si alguien toca un instrumento, si alguien canta muy padre, si alguien es no sé quién, solo es por Dios, solo es por Dios. Porque imagínense que a alguien se le suba mucho el egoísmo, la soberbia. Si yo canto súper bien y a todos lados me llaman para cantar y yo ministro aquí. He escuchado casos de hombres, de bandas cristianas, que no tocan en un servicio, bueno, que no tocan en un concierto preparado porque no se llenó el estadio y no les van a pagar los cientos de miles de pesos que se comprometieron. Cuando me contaron eso, recientemente sucedió un caso aquí en la Ciudad de México, yo dije, ¿para quién lo haces? ¿Para las 1,000 personas? ¿Para las 10,000 personas? ¿O lo haces para él por el valor de un alma? Así estuviera solo uno, así fuera solo uno aquí en la clase,
Ese es el valor de Dios que le da a uno. No porque sea uno, dos, o pueden ser 100, pero el valor de uno es importante, porque obviamente quien nos da la habilidad y todo es Dios. Pues tenemos que tener mucho cuidado con esos temas y reforzar nuestros conocimientos en estos versículos. Dice el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Recuerden que antes en la ley se tenían que cumplir toda la ley, porque aún se fallara en uno, ya estabas fuera, estabas out. Tenías que cumplir de 10. No había chance, oye, nada más cumplí 9. No, 10. Era el 100%, cumplir el 100%. Por eso dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, al manifestar el rostro que brillaba de Moisés y nadie lo podía ver fijamente, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque tenemos la justificación de Cristo, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, cosa que no tenía Moisés en ese momento. Había manifestaciones, pero hoy nosotros tenemos un nivel mayor, lo que mencionábamos hace un momento, de las generaciones. No tenemos una justificación para decir yo no podía, porque Dios nos habilita. Dice que hizo ministros que competentes, personas con todas las competencias para ejecutarlo. Tengo un chico con el cual he trabajado en su matrimonio, junto con mi esposa hemos trabajado llevándolos al servicio a buscar aún más de Dios. Y es un chavo súper penoso que no le cuesta mucho hablar en público, pero mucho como no tienen idea. Y Dios lo ha puesto a dar reflexiones en público, Dios lo ha llevado a exponer en público justo por eso. Porque aunque él considere que él no es competente, dice la Biblia que él nos hizo ministros competentes, obvio, para hacer su obra en la tierra. Porque aún el 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el Espíritu Santo. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que no había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, ¿no? Ahí le pone una zarandeada a los corintios, Pablo. ¿Por qué? Porque siguen puestos los ojos con Moisés en la ley. Dice, tenemos ya la justificación por medio de Jesús y conocemos la historia del pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque rechazaron que fueran introducidos en este nuevo pacto, y el velo sigue puesto enfrente de ellos para no ver la obra redentora de Jesús. Y entonces, por tal hecho es que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, lo explicamos hace un momento, no nos recomendamos nosotros mismos, somos cartas abiertas en todo momento, nuestras habilidades y confianza dependen solo de Dios. Él nos hizo ministros competentes, vivimos por fe, pero actuando, una vida literalmente en acción. Nos responsabiliza a tener un ministerio recibido por parte de él, nos quitó el velo y tenemos la obligación de testificar con nuestra vida el evangelio de Jesús en nosotros. Nuevo pacto, un punto importante. Ya habiendo leído este tema y habiéndonos identificado como ministros de un nuevo pacto, sabiendo que Dios nos pone un techo mucho más alto, nosotros tenemos que identificar cuáles son esas características con las que nosotros tenemos que vivir, porque dijimos que no somos cartas escritas en papel, sino cartas escritas en el corazón, y entonces lo identificamos de dos formas. Una forma es todas aquellas obras de la carne que están descritas en Gálatas,
capítulo 5, del versículo 19 al 21, son todas estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, lotería. ¿Va? Todas esas no las vamos a ver una a una, porque quiero que veamos, no vamos a ver lo que no tenemos que hacer, sino vamos a ver lo que sí tenemos que hacer. ¿Cuál es la sugerencia? Para que veamos las dos cosas en paralelo. Ustedes hoy en sus devocionales que estén haciendo, porque están en la materia de oración, y en la materia de oración piden que hacer un cuaderno con un devocional todos los días. Ah, ¿sí o no, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya pasé por ahí. Entonces, esta materia me gusta mucho porque pues, nos lleva a tener un tiempo con Dios diario, ¿no? Ejecución de la oración. De nada serviría estudiar oración si no lo ejecutamos. Entonces, yo les sugiero poder tomar un tiempo de este semestre para estudiar cada una de estas. Por ejemplo, yo inicio hoy o mañana o el lunes con adulterio. Y entonces busco, ¿qué es adulterio? Ah, pues es ABCD. ¿Cuáles son los sinónimos de adulterio? ABCD. ¿Cuáles son los antónimos de adulterio? ABCD. ¿Qué significa adulterio en la Real Academia Española? Ah, pues esto. Y entonces me voy a buscar un versículo en la Biblia que hable de adulterio. Y esa es la parte que voy a llevar en mi devocional. Y al día siguiente, orgía, lascivia, etc, etc, etc. Pero sí vamos a entrar a ver algo con lo que nosotros tenemos que vivir. Para cerrar la clase, este punto es importante. El Hijo de Dios es distinguido por su fruto y un hombre carnal es distinguido por sus obras. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 virtudes en un solo fruto. El estándar que Dios nos pone es muy alto. No son 9 frutos, no son 9 frutos, mandarina, manzana, pera, uva, sandía, ¿qué otro fruto hay? Guayaba, tamarindo, ¿sí es fruta? No sé si es tamarindo fruta, ¿qué más? Ya no sé, plátano, Manzana, durazno. durazno y todos esos. No son 9, es uno solo. Es uno solo. Si es manzana, solo manzana, con 9 características esa manzana. Si es durazno, solo es durazno y no es durazno pera o durazno chico, durazno grande, durazno mediano, porque hay sus categorías, ¿verdad? Durazno de Veracruz, durazno de Chiapas, durazno, así hay miles de, solo es un durazno. Así de esa forma, solo es un fruto. Eso quiere decir que yo puedo decir, oye, pues yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida, ¿ok? Revisa los 9. ¿Tienes los 9? No, pues tengo 7. No es fruto. Bueno, tengo 3. Tampoco es fruto. Oye, tengo 8.5. Todavía no llegas al 9. Solo es un fruto que compone 9 virtudes, cartas escritas en el corazón, que son leídas por todos los demás que nos rodean, ¿vale? Eso lo vamos a ver, eso sí lo vamos a ver uno a uno, vamos a ver uno a uno cada uno de los elementos del fruto del Espíritu. Vamos a ver qué es amor, vamos a ver un ejemplo muy básico, no vamos a ver como a detalle amor, el amor de Dios, el amor del hombre, el tipo de amor de Dios, no vamos a ver el amor ágape, el amor eros, no, sino vamos a ver la carta escrita en el corazón, ¿sí? Nuevamente regresamos, liderazgo es formativo. Vayan rápido a Juan 15, ya para cerrar, ya nada más para dejar este versículo y que ustedes se queden con esta reflexión en el corazón. ¿Qué dice Juan 15? Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto produce fruto. Pero, dice desde el inicio del 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Principio de sustitución. Lo vamos a ver la siguiente clase. Es un principio muy fuerte.
el principio de la sustitución. ¿Podemos ser sustituidos en lo que Dios tiene planeado para nosotros? Díganme un caso, alguien que sepa un caso de sustitución. Samuel sería más como David, ¿no? David y Saúl. Ajá. Saúl viene, falla y es puesto David. Ya lo vimos, creo que ya lo vimos esta parte, ¿no? No recuerdo si vimos a ver, déjenme ver. Ya ni me acuerdo si lo vimos o no. Sí, lo vimos. Sí vimos, ¿verdad? El principio de sustitución, ya lo tengo. Principio de sustitución, ¿vale? Ya lo vimos. Cuidado con el fruto. Cuidado con el fruto, porque dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y créanme que atrás de nosotros viene una generación revolucionada como locomotora, arrastrando al que se ponga enfrente. Y si alguien enfrente no quiere, le cansa, le agota, hablando específicamente en el servicio y en la búsqueda de Dios, atrás hay gente que lo va a hacer. Y Dios dice, ¿qué le dijo Dios? Y lo vimos, ya recordé, lo vimos. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? No te preocupes, me he encontrado uno mejor que este. Ese es el principio de sustitución. Y lo dice Juan 15. De terror. Si querían, alguien tenía ganas de ver una película de terror, bueno, pues vea esta. Porque esta es la película de terror más terrible que yo he visto en mi vida. ¿Vale? Obvio, no vean películas de terror, ¿eh? Bien, pues no sé si alguien tiene una duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿No? Nos extendimos un poquito como es de costumbre, pero ya vayan corriendo a su clase. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres muy directo, eres muy, Señor, específico, eres muy quirúrgico en nuestras vidas. Nos hablas específicamente, Señor, y con mucho entendimiento. Hoy yo te pido que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, que podamos vivirla. Vivifícanos, Señor. Llévanos a un, Señor, nivel mucho más alto contigo. Aviva nuestras vidas. Líbranos, Señor, de ser sustituidos. Por favor, yo te pido, Señor, que hagas resplandecer tu rostro en nuestras vidas. Y que esas cartas, Señor, que tú escribiste en nuestro corazón, todos aquellos que nos rodean las puedan leer, las puedan ver y las puedan palpar. Guarda esta palabra en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que guardes y que bendigas a mis hermanos y que siempre, Señor, los lleves a lugares mucho más seguros contigo, a puertos, Señor, más seguros, a pastos verdes. Y también te pido, Señor, que bendigas a sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Excelente fin de semana. Chau, chau. Bye. Bye. Bye, que Dios los guarde.